Señor Yamashita, ¿puedo pasar? Preguntó un hombre de aspecto misterioso mientras tocaba una puerta de una habitación. La puerta se abrió ligeramente, lo que permitió al hombre entrar lentamente, observando una camilla y varios aparatos médicos, los cuales mantenían registrando la presión y signos vitales de un hombre de mayor edad que estaba postrado sobre la camilla. Tú no eres Kenzo. Quiero ver a mi hijo. Fueron las palabras del hombre que intentaba sentarse en la camilla, unos ojos cansados y vacíos eran lo que mostraba. Lamento mucho la interrupción, señor Yamashita, pero al ser el único paciente que hasta ahora ha cobrado conciencia. Me han solicitado ser su entrevistador. Porque ¿qué es lo que quieren de mí?, dijo el hombre mientras levantaba sus manos, viéndolas, temblando por lo abrumado que estaba. El hombre reportero sintió lástima por el viejo, pero debido a que tenía que cumplir con su trabajo, se dispuso a sentarse a un lado del señor, y tomar unos papeles y un bolígrafo. Lamento por ponerlo en una situación que no es de su agrado, pero hasta ahora usted es el único que puede brindarme información. Dígame, ¿qué fue lo que sucedió? Cuéntemelo desde su perspectiva, dijo el hombre mientras se preparaba para tomar nota, pero el señor Yamashita tomó unos segundos de silencio, mirando hacia la nada con una expresión decaída, sin embargo, este empezaría a hablar sin más remedio. Supongo que a estas alturas usted conoce los combates Kengan, preguntó Yamashita, mirado ahora al reportero. Sí, la conozco desde hace tiempo, supe que buena mano que llegó a participar en los combates Kengan bajo la empresa de la corporación Yamashita, luego se registró para participar en el gran evento que tendría como objetivo nombrar un nuevo director de la asociación Kengan. Yamashita supo que ya no debía aclarar nada sobre los combates Kengan, o sobre su participación en ellas como empresario, por lo cual se dispuso a narrar desde que la tragedia empezó. Apenas era el comienzo de los cuartos de final del torneo de aniquilación, todo transcurría normal, todos los peleadores se reunieron para presenciar grandes combates que estaban a punto de darse, se supone que yo debía haber renunciado con el fin de que el señor Oma ya no planeara luchar en el torneo. Yamashita sería interrumpido por el reportero, el cual con curiosidad preguntó. ¿Oma? ¿Ese quién es? Oma Tokita es quien me representa en el torneo de aniquilación, habíamos avanzado hacia la tercera ronda, pero él estaba al borde de la muerte, por una extraña técnica que su maestro le había prohibido, pero él por un extraño motivo la usó muchas veces. Esa sería la razón por la que no quería que peleara más. Sin embargo, sabía que aunque renunciara al torneo, el señor Oma buscaría otra forma de seguir participando, así que lo único que podía hacer era verlo hasta el final, luchando por su sueño de consagrarse como el peleador más fuerte. Entiendo, no le dejó más otra opción que seguir representando su compañía, ahora retomemos en donde se había quedado. El señor Yamashita tomaría un vaso de agua que tenía a un costado, tomando y empezaría a hablar. Comenzó la presentación del primer combate de la tercera ronda, en donde el señor Oma participó, y su oponente fue el joven Cosmo Imai. Aunque yo pensé que no participaría por su combate anterior, pero parece que es igual de testarudo que el señor Oma. Jajajaja, como sea, antes de comenzar, ambos se dieron la mano pero también mostraban ofensiva al hacerlo, supongo que es una clase de respeto entre peleadores. El referí estaba a punto de dar la señal del comienzo. Pero fue ahí donde todo comenzó. El señor Yamashita soltó el vaso de agua que traía, esto alertó al reportero el cual sacó una toalla para secar al hombre. Descuide, todo está bien, puede jalar con tranquilidad. Fue lo que dijo el reportero, el señor Yamashita seguía temblado pero decidió seguir hablando. El referí dio la señal, pero fue cuando todo se descontroló. Primero empezó con un grito, si lo recuerdo bien, fue el grito desesperado de una mujer que provenía de las gradas, todos buscaron el origen de ese grito, incluso el señor Oma y el joven Cosmo no iniciaron a pelear, cuando otro grito pero de un hombre fue que alertó a todos. De pronto en pocos segundos, las luces que iluminaban el campo de batalla empezaron a fallar, y un grito tras otro empezaron a escucharse, yo no sabía qué hacer, no sabía qué estaba ocurriendo, entonces fue cuando vi que el señor Harry Tyson se levantó de su asiento y se abalanzó sobre la señorita Katahara. Dirigí mi mirada hacia el señor Oma el cual estaba igual de confundido que yo, quería correr hacia él, quería ver qué estaba sucediendo, pero fue cuando mi brazo fue agarrado bruscamente, rápidamente me arrastraron hacia dentro del túnel, y solo pude ver cómo la silueta del señor Oma se disipaba, pero los gritos, esos gritos seguían todavía y cada vez más desesperados. Me volteé a ver quién me había apartado y era Takeshi Wakatsuki, se mostró desesperado en su rostro y yo le preguntaba, oye, ¿qué está pasando?
Yo tampoco lo sé, pero es peligro estar aquí. Mientras más lejos estemos de esta zona, más seguros estaremos de sobrevivir a lo que esté pasando. Quería soltarme del señor Takeshi, quería salir a buscar a Oma, pero su fuerza de agarre fue demasiado que no tuve elección que seguirle el ritmo. Estábamos corriendo por un extenso pasillo, en donde también nos esperaban dos individuos, era el presidente Furumi y el señor Noji. Ambos empezaron a seguir nuestros pasos, parecía como si nos estuvieran esperando. Finalmente, entramos a uno de los cuartos de descansos para peleadores, ahí entramos los tres como presidentes de compañía, pero Takeshi se quedó en la puerta. Hijo, ¿qué estás haciendo? Tienes que quedarte. Escuché al señor Furumi decirle eso a Takeshi. Tengo que ver si hay alguien que ocupe ayuda, no tardaré mucho, lo prometo, ustedes sigan aquí. Takeshi salió de la habitación dejándonos a nosotros tres ahí. El señor Noji intentó contactar con la señorita Kaede, pero sea lo que estaba pasando había interferido con las señales telefónicas, ningún aparato eléctrico funcionaba, y a este punto la electricidad no volvió. Nos quedamos en esa habitación la cual iluminamos con unos cerillos. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que sucede afuera? Estaba subiendo hacia la sala principal para poder ver el combate, cuando el presidente Furumi y Takeshi corrieron hacia mí y me trajeron aquí. Yo no lo sé, señor, yo estaba en la entrada para el siguiente combate, pero fue cuando escuché a varias personas gritar y las luces se salieron de control. Eso es extraño, yo estaba camino hacia la habitación de mi hijo, cuando este apareció en otro pasillo y me tomó de la mano, solo me dijo, está ocurriendo algo malo. Los tres presidentes escucharon como varias personas descontroladas corrían por el pasillo. El presidente Furumi quiso abrir la puerta pero el señor Noji lo detuvo cuando escuchó unos gritos desgarradores. Aunque nos parecía ganar la curiosidad, ninguno de los tres se atrevió a tomar la manija de la puerta. Yo solo quería saber qué estaba pasando allá afuera. ¿El señor Oma estará bien? ¿La señorita Kaede estará bien? ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Quería llorar por los gritos que se seguían escuchando. El señor Noji parecía mantener su postura, pero la tensión crecía cada vez más. No fue hasta que escucharon un gruñido, parecido a un animal que estaba acechando. ¿Será un animal?, preguntó el señor Furumi, quien lentamente se acercaba hacia la puerta. Deténgase. No sabemos que sea lo que esté afuera sea amistoso. El señor Furumi evadió la advertencia de Noji, finalmente abrió la puerta y salió de la habitación. El señor Noji y yo fuimos tras él, pero no fue que vi lo peor tras salir de esa puerta. No había rastro del presidente Furumi, en cambio el pasillo completo estaba ligeramente oscuro, con las paredes manchadas con algo rojizo. Sí. Eso era sangre. Quise gritar, pero el señor Noji me tapó la boca con una de sus manos, pidiéndome que guardara silencio. Pues él había escuchado el mismo gruñido que anteriormente habíamos escuchado. Me percaté que no solo las paredes estaban manchadas con sangre, harinas charcos de sangre por el suelo. Solo podía preguntarme, ¿qué clase de criatura o fenómeno haría esto? Avanzamos pocos pasos para tratar de encontrar al señor Furumi. El ambiente se volvía más pesado, y poco a poco un olor putrefacto empezó a oler muy mal en donde estábamos. Quería vomitar, pero también quería seguir avanzando. De pronto el pasillo en donde estábamos caminando, se quedó en completo silencio, un silencio aterrador en donde ahora ninguno de los dos hacía un mínimo movimiento. Habíamos llegado hacia otro pasillo que conectaba con el resto de recámaras, pero en ningún lado había algún rastro de un individuo. No fue hasta que escuchamos crujidos, eran sonidos similares cuando uno come con la boca abierta, pero eso no era normal, se escuchaba grotesco. Nos acercamos hacia el origen del ruido, nos llevó hacia uno de los baños que había durante el pasillo. El señor Noji habló con voz baja, pero nadie parecía responderle, incluso los crujidos se detuvieron, y nuevamente volvieron a comenzar. Nos armamos de valor y los dos entramos al baño en busca de alguien que estaba ahí. Mientras entrábamos el olor putrefacto y esa sensación pesada, recorría cada vez más, pero eso no se compara con lo que el señor Noji y yo vimos adentro. Un cuerpo humano, tirado en el piso mientras sus extremidades y piel eran arrancadas brutalmente por otro humano que hacía varios ruidos. El señor Noji corrió para separar a quien estaba haciendo aquel acto. Pero se llevó la sorpresa que lo que había apartado, se abalanzó sobre él. Mis instintos reaccionaron, y logré empujar al señor Noji fuera del camino, haciendo que el desconocido chocara con un espejo. Noji me ayudó a levantarme, y los dos vimos con horror lo que teníamos frente. Era el joven Koizaburo Sawada. Pero su aspecto era completamente diferente, su piel parecía estar podrida, sus prendas estaban manchadas con sangre, y su rostro, mostraba un rostro agresivo como la de un depredador.
Nos miró con unos ojos blancos, los dos salimos corriendo del baño, mientras que ese sujeto nos perseguía. ¿Quién carajo es él? ¿Qué es eso? Señor Noji, es el peleador de Murder Music, Keizaburo Sawada, pero algo le está pasando. Es como si perdiera el control. Estaba atónito, quería gritar por ayuda. Keizaburo nos persiguió hasta la salida del baño, y por el pasillo, aunque su velocidad era mucho mayor, nos las arreglamos para tratar de esquivarlo. Keizaburo de repente se colocó en una posición de batalla, similar a una danza. Estábamos acorralados. Sin embargo, detrás de Keizaburo presenciamos que se aproximaba algo veloz, similar a un cohete. Sea lo que fue, derrumbó a Keizaburo contra el suelo, pasando de largo a nosotros. Volteé a ver de qué se trataba. Sea lo que sea, levantó una nube de polvo, la cual se disipó, revelando al presentador Harry Tyson, el cual también mostraba un aspecto similar a Keizaburo. Noji y yo estábamos aterrados, ellos dos nos habían acorralado. Keizaburo parecía gruñir agresivamente, al igual que Harry. El cual se inclinó lentamente y volvió sus brazos frente suya, es la misma pose que utilizó en la preliminares. Los dos iban a venir contra nosotros. Sabía que estábamos acabados. Primero se abalanzó Keizaburo, pero fue interceptado y desviado hacia otra dirección por un hombre que logró pararse frente a su camino. Harry Tyson salió disparado a gran velocidad, pero su trayectoria fue interceptada por otro individuo. Estaba aterrado y no quería ver de quién se trataba, pero alguien me tomó de la mano y me habló. Oiga señor, usted es Yamashita, ¿verdad? El jefe de Oma. Vi de quién se trataba, era Naoya Okubo. Me alegré al ver que no era igual que a los otros. Suéltalo Okubo, dejemos las preguntas para luego, ahora mismo debéis de mantenerlos a salvo. ¿Ustedes de dónde salieron? ¿Saben qué es lo que sucede? ¿Acaso no les ha quedado claro señores? Estamos en una plaga zombie. Dijo Naoya Okubo mientras hacía unas muecas desagradables, y Muroryo mostró seriedad al ver cómo los dos peleadores que habían derribado se reincorporaron. Pero esto no puede ser, cosas así no existe, los zombies no son reales. Pues ahora lo están viendo, no sabemos cómo, pero es una plaga que nos tomó por sorpresa. Manténganse detrás de nosotros, nos haremos cargo. Keizaburo Sawada se abalanzó con una patada hacia Okubo, el cual la bloqueó con su antebrazo con facilidad. Lanzó un golpe de palma hacia el rostro del zombie, pero Keizaburo soltó un grito y empezó a avanzar violentamente. Naoya Okubo bloqueó con precisión todas las patadas y golpes del infectado, sin embargo algo lo hizo dudar de repente. Se supone que Keizaburo estaba incapacitado de su pierna, ¿cómo será posible que esté en perfectas condiciones para pelear? Será parte de la infección. Si es así tendremos muchos problemas para eliminarlos. Fue en ese momento que Naoya Okubo se colocó a un costado de Keizaburo y tomó su vuelo con sus brazos, haciendo una llave para poder dejar inconsciente al infectado. Por otro lado, Imuro había esquivado por poco la embestida del presentador, el cual sonreía al ver cómo pudo hacer un ligero corte en el brazo de Imuro. Esto alertó a Imuro, el cual se apresuró a cortar la distancia entre él y el infectado y procedió a dar varios golpes consecutivos hacia el rostro. Esto hizo que Harry perdiera relativamente el equilibrio, y Muro aprovechó para seguir con su secuencia de ataque, para luego dar un rodillazo hacia el estómago que dejó en el suelo al infectado. Naoya seguía haciendo presión en su agarre, pero no pudo soportar el inmenso olor a putrefacción. Keizaburo atacó con un golpe hacia la barbilla, dándole la oportunidad de realizar una patada giratoria. Naoya se estaba recuperando viendo cómo poco a poco se acercaba Keizaburo hacia él. Keizaburo, lamento mucho lo que te pasó y espero me perdones. En ese momento Naoya Okubo realizó una embestida rápida hacia el infectado, golpeando directamente con ambos puños hacia el abdomen, con la fuerza del impacto y la velocidad con la que Keizaburo se estaba impulsando, este terminó partido en dos, donde sus piernas fueron separadas del resto del cuerpo. La escena me generó un desagrado inmenso, podía ver con detenimiento los órganos putrefactos, así como Keizaburo lentamente cerró los ojos, al ser separado por la mitad. Naoya parecía estar mareado, pero su cuerpo estaba relativamente manchado por sangre de zombie, lo cual lo alertó y entró a uno de los baños para limpiarse. Por otro lado, Imuro había logrado dejar fuera de combate a Harry Tyson, aunque parecía que también quería matarlo, el señor Noji se interpuso. Ya es suficiente, les pido que paren por el momento, no era necesario de llegar a tal acto, si de verdad esto es una plaga, debe haber una forma de curarlos, no recurramos a otro asesinato. Okubo salió del baño, pero con una mirada baja, parecía tener arrepentimiento por lo que había hecho. Okubo, ¿te encuentras bien? ¿Cómo quieres que me encuentre bien? Acaban todos ustedes de presenciar como yo, mate a alguien, no importa si es un zombie, yo lo maté.
Señor Okubo, no tiene por qué alarmarse, entendemos la decisión que tomó. Pero necesitamos ahora salir de aquí. De pronto nos percatamos que Harry Tyson había desaparecido de nuestra vista, sin ningún sonido él se marchó. Solo nos quedamos los 4 pardos en silencio, mientras que mirábamos el cielo sin vida del joven Koizaburo. Decidimos avanzar, no podíamos quedarnos en ese lugar. Naoya iba al frente de nosotros, en alerta en caso de algún atacante. ¿Alguno de ustedes sabe de verdad qué está sucediendo? Ya te lo dije viejo, esto es una plaga zombie, no tenemos la menor idea de cómo ocurrió. Todo empezó mientras estábamos la mayoría en las gradas para presenciar el combate de Omatokita contra Cosmo Imai, cuando unos gritos nos hicieron levantarnos, las luces se volvieron locas después, al principio pensamos que se trataba de otro plan de Katsumasa. Pero después de que vimos personas pelear contra otras agresivamente y comerse entre ellos, sabíamos que esto era diferente. Varios tomaron su propio camino. Mientras que Ichiro, Suekichi, Imuro y yo, nos agrupamos para poder pelear contra la amenaza. ¿Y qué sucedió con los otros dos? ¿Por qué solo están ustedes? Okubo y Imuro guardaron silencio por unos segundos, y Naoya respondió con una voz pesada. Ichiro se separó de nosotros con la excusa de que buscaría a su maestro, no sabemos nada él, mientras que Suekichi Kaneda lo perdimos durante la persecución. Solo espero que esos dos sigan vivos. En el transcurso de la caminata, logramos llegar hacia uno de los balcones, donde había una vista completa del campo de batalla. Nos detuvimos para presenciar cómo varios infectados merodeaban las gradas y la arena de batalla. Pasamos desapercibidos sin que nos vieran. Yo no sabía qué pensar, estaba temblando de miedo. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo ocurrió tal desastre? Y fue en ese momento que recordé algo importante. Es cierto, no hemos encontrado al presidente Furumi. El señor Noji también lo había olvidado y rápidamente quiso devolverse, pero Imura lo detuvo. A este paso el presidente Furumi ya debió ser devorado o infectado, no podemos volver atrás, puede que Harry esté ahí o otros infectados. Entonces ¿qué debemos hacer? ¿A dónde vamos? A este paso, la infección ya habrá contagiado a todas personas que estaban en las gradas, por lo que el edificio completo debe estar infectado de zombies. Quizás haya una posibilidad de salir, si encontramos a más sobrevivientes podremos salir a luchar contra los infectados y podemos tomar el barco en el que llegamos. Eso será un problema. El barco en el que llegamos no se encuentra disponible. Para mantener el evento del torneo de aniquilación en secreto, aislamos el barco lo más lejos posible, y solo llegará una vez que el último día del torneo termine. ¡Carajo! Entonces aunque salgamos de aquí no tendremos forma de escapar. Debe haber una forma, primero tenemos que encontrar a demás sobrevivientes. Empezamos a caminar por otro pasillo, ingresábamos a dormitorios para encontrar sobrevivientes, pero no encontramos a nadie, nos topamos con un par de zombies, los cuales fueron incapacitados por Naoya y Imuro. Pero aún así, les veía como sus rostros se entristecían. Finalmente, llegamos a una recámara en donde parecía estar un individuo peculiar. Naoya Okubo se acercó ligeramente hacia el sujeto, solo para percatarse que era el cuerpo sin vida de Oyaken, me quedé sin palabras, uno de mis amigos que había hecho estaba muerto, no pude ver más y salí de la recámara, solo para tropezarme con un hombre de baja estatura, me levanté de inmediato y quise ayudarlo, pensé que se trataba de otro sobreviviente, pero mi mano se detuvo, vi como una gran soga negra lo había atrapado, miré fijamente al hombre y no pude evitar gritar. El señor Noji y los demás salieron y vieron que quien tenía enfrente, era Ryo Inaba.